Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube lo cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, pues hoy en la transfiguración estas lecturas tienen toda una relación entre sí, por lo menos a mí en el corazón a la hora de leerlas, la verdad que me llamaba mucho la atención. Otras veces por ahí nos tocan más el corazón algunas palabras o algunas situaciones. Y a mí no me llamaba tanto esto de las 3 carpas que quería armar Pedro. Pero me resulta muy llamativo, ¿no? O mucha fuerza sentía en la segunda lectura, como Pedro en la segunda lectura, en su carta, da testimonio de tanto de la primera lectura del profeta Daniel como del Evangelio. Y de hecho es literal en la carta que acabamos de leer. Nos relata y confirma también de alguna manera esa profecía que Daniel en la primera lectura prefigura de Cristo, de Jesús, que de algún modo se cumple con la muerte y la resurrección del Señor, pero que también lo prefigura para un futuro el cual nosotros también esperamos, para el fin de los tiempos. En el contexto también es interesante cuando está escrita este texto, cuando Daniel escribe este texto, esta profecía, está en tiempos de Antíoco IV Epifanes, que realiza toda una persecución muy violenta y sangrienta a los judíos. Y en ese contexto es que el profeta Daniel escribe, pero no escribe, porque a veces nos da la sensación de que cuando decimos esto, bueno, escribió algo para calmar al pueblo. No, Dios incita en el corazón, ilumina el corazón de los profetas para calmar, para dar fuerza, para dar esperanza a su pueblo. Y ahí surge esta carta de Daniel. Viene del corazón de Dios que suscita en su profeta darle fuerza a un pueblo que está viviendo una situación de oscuridad, de tremenda oscuridad, donde parecen flaquear todas las promesas y todo el obrar maravilloso de Dios que sostenía su fe puede tambalear.
Pues lo mismo hace Jesús al subir al Tabor con Pedro, Santiago y Juan. Va a venir un acontecimiento que va a echar por la borda de alguna manera, va a hacer olvidar momentáneamente de la memoria y del presente del corazón de los apóstoles y de los discípulos todos los milagros y las obras y prodigios que Jesús había visto, que Jesús había hecho y que ellos habían visto en Jesús. Y conociendo eso, les revela su gloria. No es la única vez. También, antes de resucitar a Lázaro, resucita a la hija de Naín, y les impide decirlo a los demás. Tiene una intención que ya en el corazón de Dios está desde siempre a lo largo de la historia. Esto nos hace caer en la cuenta que también lo hace en nuestra propia historia y en nuestra vida. También busca darnos momentos de poder ver su gloria para que recuperemos, para que rescatemos del corazón la experiencia que hemos tenido de su presencia viva ahí en los momentos en que podemos estar viviendo oscuridad o que nos vienen momentos de prueba, momentos que pueden hacer tambalear de nuestro corazón el recuerdo del paso de Jesús. Porque muchas veces dudamos que ese que seguimos está en la cruz y que la Eucaristía está basada en la cruz. Por eso vieron que lo que incensamos es la cruz de Cristo al iniciar la misa. No porque ignoremos la presencia real de Jesús en el sagrario. Claro que está y nos arrodillamos ante Él. Pero la Eucaristía nos traslada, nos lleva a ese único sacrificio que se perpetúa hasta el fin de los tiempos. Y en cada Eucaristía nos lleva a ese único sacrificio redentor. Es por eso, al iniciar la Eucaristía, nos centramos en perfumar esa cruz en la que, de alguna manera, no es que el Señor va a volver a ser crucificado, pero vamos a ser trasladados a ese sacrificio. Por eso no es que no creemos en la presencia del Señor en el sagrario, sino que nos centramos en aquello en lo que estamos ingresando al inicio de la Eucaristía. Por eso entregamos nuestras debilidades, nuestras miserias, para que limpie nuestro corazón. Y así cada parte, ¿no?, de la Eucaristía. De algún modo, esta primera lectura, nos muestra que Jesús va a hacer ese gesto similar. Vemos en la lectura de Daniel que este anciano, con sus vestiduras blancas como la nieve, nos dice el texto, donde miles de millares lo servían, donde miles de millares estaban de pie en su presencia, adorándole, sirviéndole. Y dice, habla de una figura como hijo de hombre. Venía sobre las nubes del cielo como un hijo de nombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. Creemos en esto. San Pedro da testimonio de esto en la segunda lectura. Da testimonio de la primera lectura de Daniel y da testimonio del Evangelio, literalmente. Dice Pedro, él recibió de Dios Padre el honor y la gloria. Es lo que acabamos de leer de Daniel. Pero no obstante, todavía no vemos que todos los pueblos se postren ante él. Entonces también es una profecía, es una palabra viva que en plenitud se cumplirá al final de los tiempos, donde sí, todos los pueblos le verán
cual es. Por eso a veces es un poco absurdo que nos preocupemos tanto por si los augurios de profecías terminales de calendario actual, ¿no? Que por ahí nos llegan mensajes que la semana que viene se viene el mundo abajo, y por ahí ni vos ni yo llegamos a la semana que viene. Por eso la Virgen insiste que no nos detengamos sin querer saber de qué van los 10 secretos, ni nos enredemos en preocupaciones, terminando banalizando lo celestial, porque la finalidad que tiene es que vivamos el hoy y el ahora como si fuese único, porque es real. Quizás alguno de nosotros o yo mismo no llego a la noche, y ahí yo llego ya está, ahí yo me encuentro con el Señor cara a cara, y ese es el final de mi tiempo, y ahí es donde me tengo que encontrar con Él lo más transfigurado posible. Es nuestra conciencia de que peregrinamos, ¿no?, por esta vida. Dice San Pedro después, cuando la gloria llena de majestad le dirigió estas palabras: este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en la montaña. O sea, da testimonio radical de lo que luego leemos en el Evangelio. Realmente la carta de Pedro tiene una fuerza muy grande, muy grande. Y tiene algo muy bonito, porque dice, muy bonito, si se puede decir la palabra bonito, ¿no? Suena a algo, un artículo lindo en un escaparate. Pero dice, así hemos visto confirmada la palabra de los profetas. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas. Y ustedes, nosotros también, y ustedes, hacen bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el lucero de la mañana en sus corazones. No solamente hasta el fin cuando despunte al fin de los tiempos, hasta que despunte el lucero de la mañana en nuestros corazones. Ese trabajo cotidiano que todos peleamos por hacer o intentamos pelear por hacer, para que se llene de la luz de Jesús nuestro corazón, para que Él despunte. Esa es la transfiguración que se tiene que dar en mi corazón y que lo transforme en una zona del Tabor, no en una zona de confort, en una zona del Tabor, donde el Señor se revela, donde el Señor se quiere revelar. Qué hermoso cómo termina este texto de Pedro, Y nos da la receta. Ustedes hacen bien en prestar atención a ella, la palabra de los profetas, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Y la palabra de los profetas y la palabra del Señor la tenemos en la Biblia, al alcance de la mano. Y cuánta paz a veces nos puede dar leer un poquitito de la Biblia. Cuánta paz nos puede dar. A veces se nos va el tiempo y lo perdemos en tantas cosas, en banalidades durante el día, en cosas que nos hemos propuesto y que entramos en ese como círculo programado de nuestra vida, ¿no? En que vamos ahí como automatizados y no nos abrimos ese pequeño espacio de 10 minutos, a veces de decir, bueno, leo este poquito, y a veces ese poquito nos hace sentir reconfortados. No solamente puede ser una idea banal la que viene a la cabeza o más terrenal de, bueno, cumplir, lo dice, hoy pude leer algo, y está bien que me diga, hoy pude leer algo de la palabra, pero también eso sostiene y está unido con otro reconforto en el corazón, con otro reconfortar del corazón, que algo ha tocado esa palabra,
algo se ha esparcido entre medio de nuestras piedras, nuestra tierra seca, nuestras cizañas y algo de poquito de tierra fértil, pero ahí está. Esa palabra ha caído en nuestro corazón y algo va a crecer, algo va a empapar y algo empapa de esas cosas secas, de esas cosas que en lo cotidiano nos sacuden, a veces del mundo y a veces de nuestra propia vida espiritual, a veces nuestra tristeza porque nuestra oración no nos alimente como nos gustaría o como necesitamos, o que lo que hacemos en cuanto a lo religioso a veces se queda trabado, ¿no? A veces literalmente, a veces quedamos trabados ahí, ¿no? En el quinto Ave María de la tercera decena, ahí quedamos, y por ahí te sacudís la cabeza y decís, ¿cómo puede ser que hace 15 minutos que estoy con la tercera decena en el cuarto Ave María? Porque la cabeza se te fue, andás a ver a dónde. Son cosas humanas, pero nos quitan la paz. Bueno, son momentos para poner un parate y hablar con el Señor, y hablar con el corazón. Y quizás ese momento se transforma en tabor. Hablar de intimidad con el Señor, hablar de intimidad con la Virgen. Decir, mirá, Señor, vos sabés quién soy, vos sabés cómo soy, vos conocés mi debilidad y conocés mi miseria. Y es maravilloso, lo decía el otro día en una misa, el Señor nos conoce nuestra debilidad y acá nos tiene, ¿no? Te tiene a vos, me tiene a mí, y sabe tu debilidad, y sabe la mía, sabe en qué podemos llegar a caer. También el mal. Pero a mí me importa lo que sabe bien, lo que sabe el Señor, que el Señor sabe mi debilidad y me ha llamado. Y sabe que puedo caer más de una vez en eso. Pero confía en que me levante, en que acuda a Él, en que tenga la humildad de decir, bueno, Señor, me levanto, acá estoy de nuevo y aprendo con humildad o aprendo por esa caída a ser un poquito más humilde. ¿Cómo termina el texto del Evangelio? Dice, ellos cumplieron la orden del Señor, pero se preguntaban, ¿qué será esto de resucitar de entre los muertos? Miren la pregunta que se hacían los discípulos, los apóstoles. Ni más ni menos que Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué será esto de los fariseos y los saduceos? Se mataban por si había o no había resurrección entre los muertos. Y ellos se preguntan, ¿qué querrá decir con esto? Y que voy a morir y resucitar, ¿no? Pero se preguntaban estas cosas. Y Pedro nos da fe de que estas situaciones del Tabor, donde también en Moisés y Elías se hace presente la ley de los profetas, la ley de los profetas y la ley de los profetas, y el que lleva y que eso termina con Jesús y continúa con Jesús, que no va a tener un fin con la muerte. Y eso que ha afectado aparentemente solo a un calendario, ha afectado profundamente el universo, al punto de que a partir de esa muerte cambia y el Sheol deja de ser el lugar donde van justos e injustos y empieza a abrirse el lugar de no Dios, del infierno, el lugar del purgatorio para aquellos que por ahí nos falte un poco de transformación, que nos avergoncemos cuando le veamos al Señor cara a cara, pero el cielo asegurado y el cielo, la muerte pasa a ser ya no el final de una historia sin sentido, sino la puerta de un comienzo
a una vida definitiva, a una vida en plenitud. Y eso es lo que Jesús les quiere mostrar a los apóstoles. Ya no porque va a venir un Judas Macabeo, un Epífanes a perseguirlos, sino porque cuando vaya a venir lo peor que ellos vayan a ver, que el Maestro, que al que ellos consideran el Mesías, el Hijo del Hombre, va a morir y todo su sueño de reinado se va a venir abajo, puedan recordar que el Señor es el Señor y que pudo dominar la muerte estando en vida, envuelto también en humanidad verdadera, como Dios verdadero y hombre verdadero, en ese gran misterio tan complejo, tan complejo. Y también a nosotros, hoy nos está queriendo decir: yo soy el Señor de la gloria. Aunque a veces la presencia del Padre, la presencia de la Trinidad, en medio de los profetas y en medio de la palabra, pueda cubrirse de una nube oscura, donde no hay tanta claridad y donde la luz a nuestros ojos está velada y donde no es del todo comprensible la palabra, o no es del todo comprensible para nosotros ni siquiera decir la palabra o nuestra fe, lo que pasa en nuestra vida o la presencia de Dios en nuestra vida. Y que cuando vienen esas olas grandes que nos sacuden, nos preguntamos un montón de cosas y hay que bajar del Tabor y hay que bajar. Y nuestro camino en este mundo y en este mundo terrenal va a ser entre espinos, entre piedras, entre zarzas, donde viviremos la gloria del Señor de una manera que no es mundana, donde la gloria tampoco va a ser mundana, sino divina. Y misteriosamente la gloria divina está velada, la gloria divina está en la pequeñez, la grandeza divina está en la pequeñez, donde los últimos van a ser los primeros, donde el que quiere estar a la cabeza es el que sirve, donde el que está en la cruz es el que tiene el poder y la fuerza de dar la vida. En un mundo y en una humanidad que tenemos donde es tan difícil, ¿no? Que nos sale, ¿no? Ves una mano así que quiere que y enseguida, ¿no? Nos cuesta dejarnos quitar. Y nuestro paso con esta vida es aprender a dejarnos quitar hasta lo último, donde nos dejaremos quitar nuestro ser de este cuerpecito, confiando en que somos trasladados a la presencia del Señor, donde esperamos que, bueno, nuestro caminar no haya sido tan torpe, o por lo menos entre todas nuestras torpezas haber tenido la astucia de decirle a cada rato al Señor: Señor, soy un pobre pecador, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Que esos fueron los grandes que supieron sacarle el asombro a Jesús. Pues pidamos esa gracia, que hoy podamos contemplar esos momentos en que el Señor ha revelado la gloria en nuestra vida, para que podamos seguir teniéndolo como Señor ahí donde, o en los momentos en que no hay brillo, en que pueden reducir las persecuciones, donde parece que el modo de obrar del Señor no lo entendemos, donde no aparece, donde el Señor no hace tres carpas para quedarnos con los profetas y con todo maravilloso, sino que nos lleva a bajar a la realidad de este mundo, donde no se trata de poder estar
sintiendo al Señor todo el tiempo. Muchas veces se acallará, se silenciará para que podamos demostrarle: Señor, yo creo, yo confío. Y cuando caigo, Señor, yo creo, yo confío. Por eso hoy podemos decirle al Señor: aumenta mi fe, aumenta mi fe. Ayúdame a estar también, a ser obediente a tu voluntad, a poder obrar cumpliendo tu voluntad, no buscando los brillos de este mundo ni el aval de las personas, aunque no sean de las personas del mundo, del aval de las personas de la iglesia siquiera, del aval del de al lado, del de aval de nadie, sino del Señor. Y que como estos tres apóstoles, los más grandes, de alguna manera, sepamos tener esa pequeñez y en verdad decir: Señor, hacemos lo que vos nos decís, sin saber qué estás queriendo decir con resucitar de entre los muertos, ¿no? Sin miedo a que podamos no entender algo que supuestamente es una obviedad, y que tengamos ese coraje de tener esas charlas con el Señor, que conoce nuestras miserias, nuestras debilidades y lo que sacude nuestra vida y nuestro corazón. Porque el Señor nos dé la fuerza para poder encontrarle ahí donde más nos falta y donde menos brillo hay de su resplandor. Porque también es ahí donde más está. Que así sea.